En medio de una maratónica jornada de votaciones de la reforma previsional, estamos junto a la diputada del Partido Socialista, Daniela Chicardini, para conversar de este proyecto y de otras cosas que están dando vuelta a la agenda. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está usted, Bárbara? Gusto saludarla. Bueno, estamos, me imagino, como todo Chile, muy expectantes de lo que ocurra en esta jornada en la Cámara de Diputados. Ya vimos que tuvo el paso en la Cámara del Senado, en el Senado, y ya está prácticamente lista, si es que así lo define usted y su compañero. ¿Cómo está el ambiente en el Congreso en estos momentos? Obviamente que hay siempre un ambiente de tensión, sobre todo cuando se va a votar una reforma tan importante como la de pensiones y además con fuerzas de la ultraderecha como es el Partido Republicano y también, ¿no es cierto?, estas fuerzas que lidera del ultraconservadurismo de Kaiser, que evidentemente generan, ¿no es cierto?, un debate eh, un poco se podría decir incómodo, porque a ratos como que queda en evidencia que hay una tosudez, una intransigencia brutal con respecto a mejorar las pensiones y yo creo que eso es perder el foco, eso es estar muy desconectado de la realidad, es no empatizar, es no entender el sufrimiento de tantos adultos y adultas mayores de nuestro país y sobre todo también de las mujeres, hasta que inclusive podría decir que veo ahí dejos de machismo, inclusive en sus intervenciones. Pero bueno, es la democracia y es parte, ¿no es cierto?, de lo que nos toca vivir hoy día, particularmente en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Terminando esto, bueno, ya estamos a pocas horas en realidad de que comience el receso legislativo. Con esto ya se da por finalizado el trabajo, ahora debería estar en trabajo distrital, de hecho. Sí, pues esta semana era semana distrital, se han hecho uso de las atribuciones del presidente que nos ha convocado en la sesión del día de hoy, porque para ser también transparente, el Partido Republicano no quiso dar el acuerdo, entonces se podría haber resuelto de manera administrativa por un acuerdo unánime, ¿no es cierto?, de los jefes de comité, pero lamentablemente el Partido Republicano se opuso una y otra vez sin intención de querer dar respuesta rápida y ya demasiada dilatación ha tenido la tramitación de este proyecto y, y bueno, yo creo que valoramos que el presidente haya entendido de que, que esta iniciativa, esta reforma de pensiones tiene sentido de urgencia. O sea, cada día que pasa es un día más de pensiones miserables para nuestros jubilados, es un día más de sufrimiento y yo creo que Chile no se merece esta inmadurez política. Yo por eso valoro, Bárbara, valoro enormemente la capacidad que tuvimos desde también Chile Vamos, y yo también quiero agradecer su disposición. Probablemente podría decir que no es lo que en algún minuto se presentó como propuesta original. Hubiésemos querido, evidentemente, cambiar estructuralmente lo que significa hoy día las AFP y hacer una separación de la industria, cuestión que no sucedió. Pero los acuerdos es buscar un punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio muchas veces deja bordes ásperos y de un lado y otro van a haber probablemente insatisfacciones, pero lo importante y lo que nos mueve y el corazón y motor de este acuerdo tiene que ver, ¿no es cierto?, de poner al centro a los jubilados y las pensiones que sin duda tienen que mejorar. Así que Dentro, una... Sí, sí, sí. sí, sí, dentro de las discusiones o los discursos de los parlamentarios, los que hemos escuchado ahora, senadores que escuchamos unos días, se ha dicho ya abiertamente esto no se cierra, esto en ningún caso es el fin de lo que se pueda seguir mejorando o cambiando. La ministra ya anunció que van a proponer una inversión estatal en marzo. ¿Cómo ve usted esa agenda que sigue? ¿Hay espacio o no en este periodo que vamos a tener además elecciones parlamentarias y de presidente o van a ser cosas testimoniales más bien? Mire, yo suelo tratar de hacer política desde un escenario actual, desde lo que hoy día se puede o no se puede hacer. El realismo político que hay en la Cámara y en el Senado es bastante adverso, si lo queremos mirar de esa manera, con respecto a las propuestas que hemos impulsado desde las fuerzas progresistas, ¿no es cierto?, y desde la izquierda.
Y no sé si es que podamos abrir nuevamente un debate en ese contexto, en este Congreso particularmente. Pero eso no quiere decir que vayamos a renunciar a nuestros postulados, en ningún caso. Nosotros creemos, y yo en lo particular, o sea, tengo la plena convicción que el sistema que hoy día existe en torno a las AFP fracasó. No dio la respuesta que muchos esperaban con respecto a esta gran promesa de que iban a haber buenas jubilaciones, cuestión que no sucedió. Y eso en gran parte tiene que ver con esta lógica individual. Por lo tanto, si bien es cierto, esta reforma a propósito del acuerdo igual plantea, y creo que es lo importante de esta reforma, la creación del seguro social, evidentemente hay, ¿no es cierto?, también algo de solidaridad, que es lo que nosotros esperamos. ¿Me hubiese gustado más solidaridad? Por cierto que sí, pero es lo que nos permitió avanzar en el ceder en distintas posiciones eh, y por supuesto que en un gobierno en el que podamos tener mayoría, no me cabe ninguna duda que vamos a seguir insistiendo en que acá se tiene que separar la industria, tiene que haber una forma nueva, ¿no es cierto?, de invertir y administrar las pensiones y evidentemente lo que ha pasado con este acuerdo, a lo menos es un primer paso del cambio de las reglas del juego para las AFP. O sea, eh, avanzamos en incluso mayores puntos para la cotización de los trabajadores a capitalización individual, sí, eso es efectivo. Pero de que hay un rayado de pintura al Mercedes-Benz de José Piñera, eso también es efectivo. Ahora, pasándonos a lo que viene en marzo, una vez que ustedes vuelvan del receso, el gobierno ha planteado retomar su agenda, su programa de gobierno más bien, proyectos emblemáticos como aborto, eutanasia, el cambio del financiamiento de la educación superior. ¿Ve espacio también para que puedan avanzar iniciativas como esa, alguna más polémica o con más reparo desde la oposición? Yo creo de que el gobierno ha trazado también un cronograma. Hay un programa de gobierno que aún está pendiente en algunos aspectos, en gran parte se han puesto en debate y se ha logrado los objetivos y que me parece muy importante de que el presidente lo entienda así. O sea, a lo menos dar la pelea en el Congreso de instalar compromisos de campaña y que no es por una cuestión personal, sino que tiene que ver con un proyecto político de país. Es lo que votó la mayoría de los chilenos y chilenas y que además ha dado cuenta de mediciones, encuestas ciudadanas, que las mujeres y la población de Chile quiere avanzar en algunos aspectos. En este caso, por ejemplo, con el aborto libre. Yo creo de que nosotros también tenemos que ir madurando la narrativa. Y eso tiene que ver de que no se ha renunciado a luchas feministas y así ha quedado en evidencia en la agenda que ha impulsado el presidente Boric, porque tiene que ver justamente con la reforma de pensiones. Y cuando hablamos, ¿no es cierto?, de que acá se paga una deuda histórica de discriminación que han tenido las mujeres, bueno, de eso se trata una agenda de género. Cuando hablamos del registro nacional de deudores y el pago oportuno de pensiones de alimentos, eso también afecta mayoritariamente a las mujeres. Cuando hablamos, por ejemplo, en 40 horas, que hay una perspectiva de género de conciliar la vida familiar con la vida laboral. Y por último, por ejemplo, por nombrar algunas otras, me trae a la memoria el Sistema Nacional de Cuidado, que es ahí donde yo creo de que le habla una política pública a todas las mujeres de manera transversal. ¿Cree que ha salido un poquito magullado el gobierno con su feminismo, con todos los últimos episodios que han habido? Una trabajadora, funcionaria que falleció después de caer de varios pisos de un edificio del Estado en sus funciones, lo que ocurrió también con la denunciante del ex subsecretario del Interior, esas aparentes faltas de apoyo o manifestaciones como la hubiéramos imaginado si hubiera sido otro gobierno o en otras circunstancias, por nombrar alguna, entre otras. Ese silencio que se ha criticado bastante. A ver, es que a veces nos olvidamos
que la lucha con respecto a defender los derechos de las mujeres la ha dado particularmente el mundo de izquierda, las fuerzas progresistas. Y fíjense que cuando se da esta denuncia que es grave, que es lamentable, que evidentemente generó una crisis profunda en el gobierno, cuando me refiero, ¿no es cierto?, a la denuncia del delito de violación contra el ex subsecretario Monsalve, hay una cuestión que pareciera ser que algunos como que se olvidan, y quienes muchas veces ninguneaban, por ejemplo, la ley Antonia, que tenía que ver con a lo menos atender esa denuncia y que se investigue a través, ¿no es cierto?, de las instituciones que corresponda. Pero quizás hace 20 o 25 años atrás, esta denuncia no era tema. Había un cuestionamiento incluso en el Poder Judicial. Entonces, yo creo de que a lo menos se ha ido avanzando con respecto a la mayor conciencia. Bárbara, perdón, ¿Sí? que Aquí justo estoy, entró una llamada y se conectó con el computador, así que lo voy a bloquear. se escucha Perdón. perfecto, se escucha Le perfecto. decía de que a lo menos nosotros hemos avanzado justamente en cambiar esa mirada como país y como sociedad. Y evidentemente un caso como el que hemos visto con el subsecretario Monsalve fue una bomba atómica que claramente nadie se esperaba, porque tampoco hay precedentes en un gobierno, ya sea de cualquier color político, que haya vivido una situación tan grave y tan delicada como esta. Entonces, yo me quedo con lo que hace el gobierno a través de sus ministros, que finalmente entienden de que se podrían haber hecho las cosas mucho mejor, que se podría haber reaccionado en términos de tiempo de manera más oportuna. Y yo creo que acá nosotros debiésemos sacar lecciones, dolorosas, por cierto, por el caso que no podemos olvidarnos, que tiene que ver con una víctima que todavía, ¿no es cierto?, está en un proceso judicial, su caso en particular. Pero hay, yo creo que reflexiones en torno a aquello de cómo este caso nos lleva a perfeccionar procedimientos internos, protocolos en el que ojalá el día de mañana nunca más una mujer se vea expuesta ante una situación como esta y que las instituciones públicas tienen que dar las garantías de resguardo y de protección hacia esa mujer. Diputada, en otro tema, la reconstrucción de las casas incendiadas en Quilpué y otras comunas aledañas con los incendios. ¿Cómo lo ven ustedes? El gobierno ha reconocido que han estado muy lentos, el mismo ministro también lo hizo hace algunas horas. ¿Qué se puede hacer desde la Cámara pensando en tratar de acelerar los procesos? Ya sea la entrega de los subsidios como por supuesto la reconstrucción misma. Sí, mire, yo puedo dar quizás un testimonio desde una catástrofe de proporciones que vivimos en la región de Atacama a propósito de los aluviones en el 2015, posteriormente en el 2017 también tuvimos aluviones, pero que generó una cantidad de problemas estructurales, no solo a infraestructura pública, sino que el daño a personas, que incluso con algunos casos de fallecido, que fue muy, muy complejo, que nos costó mucho levantarnos, pero que evidentemente hubo esfuerzo desde lo público y lo privado, porque cuando hay este tipo de situaciones, todos tenemos que actuar. Y ahí es cuando también le pedimos a los privados que sean buenos vecinos a propósito, ¿no es cierto?, de la instalación de proyectos mineros que teníamos en la región de Atacama. Pero, ¿qué quiero decir con este caso en particular que lo quería poner como ejemplo? Que las reconstrucciones siempre se requieren de grandes esfuerzos también financieros. Y nosotros hemos visto, lamentablemente, que se nos han puesto una y otra traba desde el Congreso Nacional, inclusive con la reforma tributaria. Yo sé que hay recursos de emergencia que están ahí siempre latentes, pero aún así son insuficientes, porque esto es intersectorial. Una cosa es la emergencia, que nace desde el Ministerio del Interior, pero otra cosa es la reconstrucción propiamente tal, que tiene que ver con recursos sectoriales. Y hay un plan de emergencia habitacional que es una prioridad de este gobierno y que podríamos decir ya que el próximo año podríamos estar logrando la meta. Y yo creo que eso es una buena noticia para tantos chilenos y chilenas que esperaban durante décadas el sueño de la casa propia.
y valoro esa política pública, pero también desde obras públicas tiene que ver de cómo se le ayuda económicamente a esas familias en el intertanto que le das una solución definitiva. Entonces, Bárbara, yo creo de que es muy difícil tener quizás un formato que nos permita dar solución rápida a una catástrofe de esas dimensiones. Ah, pero se ha Pero la resuelto. diferencia, pero la diferencia es el compromiso y la articulación que puedan hacer también desde el gobierno. Y yo he visto esa voluntad, he visto esa disposición. Y evidentemente desde el Congreso estamos disponibles a poder mejorar también algunos aspectos si requiere desde lo legislativo justamente lograr esos objetivos. Pero he visto como, por ejemplo, parlamentarios que me tocan muy de cerca, el diputado Tomás de Rementería, que ha estado muy atento a la reconstrucción, de poder tender los puentes, porque también hay obligaciones de los parlamentarios a representar. Y si es que hay situaciones, porque es de tal magnitud que llegan casos aislados, bueno, nosotros tenemos esa responsabilidad de poder ir derivando y tratar entre todos hacer frente a esta reconstrucción que es tan necesaria en la región de Valparaíso. Diputada, finalmente, otro tema que da vuelta, una posible estatua del presidente Piñera. ¿Qué le parece a usted esa posibilidad? ¿Debería aprobarse? Mire, yo creo que la presidenta del Partido Socialista tiene un punto. Y tiene que ver Fue muy criticada, cómo, porque dijo que no tenía la altura moral el presidente Piñera. sí, yo creo que la presidenta tiene un punto y tiene que ver con respecto a cómo la historia y la distancia en términos de tiempo te va, ¿no es cierto?, haciendo una reflexión para poder tomar una decisión como la que hoy día quiere discutir el Senado. Yo sería prudente, porque fíjese que el caso de Hermosilla, y usted me preguntará qué tiene que ver con Piñera, tiene mucho que ver, porque el caso Hermosilla hoy día está investigándose con respecto a tráficos de influencia, delitos de soborno, en casos que incluso está involucrado el expresidente Piñera, donde hoy día ha sido formalizado el ex fiscal Guerra, donde tiene que ver con casos Dominga, donde se incluso salta estas situaciones de corrupción al Poder Judicial. Entonces, yo sería prudente. Yo creo de que es importante que el Senado también haya hecho una pausa, pero al mismo tiempo yo no puedo no recordar los delitos de lesa humanidad que se cometieron en este caso, o más bien de violación a los derechos humanos, perdón, de violación a los derechos humanos que tuvimos en el estallido social, donde sin ir más lejos, en el Senado tenemos a una senadora que perdió la visión, hubo mutilaciones. Entonces yo creo de que hay que tomar esto con la prudencia que corresponde y con la historia que finalmente uno puede evaluar, pero siempre con el tiempo necesario. Yo miraba, mire, no sé, yo la anoté el día temprano, déjeme ver si es que lo tengo por acá, pero fíjese que yo revisaba en la mañana quiénes... ah, en la Plaza de la Constitución tenemos algunos presidentes, pero uno de los presidentes que tuvo un reconocimiento para poder tener, ¿no es cierto?, un homenaje, un monumento de él, el que menos se demoró para tomar esa decisión como Estado de Chile fue 10 años. O sea, de hecho, el presidente Allende se tomó 27 años para finalmente concluir, tener un monumento. Hay el de Pedro Aguirre Cerda, 77 años. Entonces yo diría, Bárbara, el señor Piñera falleció hace muy poquito, con todo el respeto, creo que todavía hay mucho que analizar históricamente. Vamos a quedar entonces con eso, diputada. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Sabemos que está ahora en sesión eterna para poder finalizar las votaciones, así que le vaya bien con eso. Muchas gracias. Ojalá que nos vaya bien por el bien de Chile y los jubilados. Muchas gracias, diputada. Los dejamos todos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.